En este video vamos a ver los vectores, conceptos básicos fundamentales para el estudio de ellos. Vamos a iniciar con una introducción de tipo histórica, citando el libro Álgebra Lineal de Gerber. Dice que la historia de estas entidades matemáticas principia en el siglo XVII. En ese entonces surgió una necesidad expresada por Gottfried Leibniz I, el matemático alemán coautor del cálculo, para el desarrollo de un medio para efectuar cálculos algebraicos directamente sobre objetos geométricos sin usar planos de coordenadas. No fue sino hasta cerca de 200 años después, sin embargo, que Hermann Grassmann y William Hamilton definieron los vectores, que son los objetos o entes geométricos que Leibniz buscaba. Cabe mencionar que por esa época el famoso físico Lord Kelvin afirmó que los vectores no tendrían un lugar importante en el desarrollo de la literatura matemática o física. Sin embargo, estaba muy equivocado, porque los vectores son la base de materias tan importantes como cálculo vectorial o álgebra lineal. Vamos a definir primero qué es un vector. Para ello recurrimos al libro Introducción al álgebra lineal de Howard Anton, que dice lo siguiente: muchas cantidades físicas como área, longitud, masa y temperatura quedan descritas una vez que se conoce la magnitud de la cantidad. Esas cantidades se denominan escalares. Son en las que solo se necesita un número para poderlo expresar. Otras cantidades físicas, denominadas vectores, no quedan determinadas sino hasta que se especifican una magnitud y una dirección. Un caso sería la descripción del movimiento del viento, que suele hacerse dando su rapidez y dirección. Por ejemplo, 20 km por hora, noreste. La rapidez y la dirección del viento constituyen una cantidad vectorial, denominada velocidad del viento. Otros ejemplos de vectores son la fuerza y el desplazamiento. Los vectores se ocupan mucho en física, también en ramas más abstractas como álgebra lineal, análisis vectorial. En este libro Cédula, Matemáticas 1, viene también una definición de vector. Dice: existe una definición tradicional basada en la noción intuitiva y geométrica de que los vectores son segmentos de recta dirigidos, o más vagamente, como una cantidad que tiene tanto magnitud como punto de aplicación, dirección y sentido. Si estas ideas se manejan desde este punto de vista, a menudo hay que recurrir a la intuición geométrica y tener cuidado de no omitir ningún requisito, es decir, de especificar el punto de aplicación, la magnitud, la dirección, el sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, ímpetu, entre otros. Y viene aquí otra definición de tipo analítico, que pues es para dos dimensiones. En el plano cartesiano es una pareja ordenada de números. Esta definición analítica la veremos más adelante en los videos posteriores del canal. Por lo pronto, pues lo que nos interesa es ver geométricamente qué es un vector. Nosotros, cuando habíamos visto rectas y figuras asociadas a ella, habíamos estipulado que línea recta, a pesar de ser un término primitivo indefinido, pues podemos decir que es una línea abierta cuyos puntos siguen siempre una misma dirección y se extiende infinitamente en sentidos opuestos. Estos tres puntos indican que la línea recta es infinita, que no tiene principio ni fin, y cualquier punto de ella es un punto medio. Una semirrecta, en cambio, parte de un punto y se extiende infinitamente en un solo sentido. Podemos nosotros representarla aquí con los tres puntos, o bien
Hay quienes la representan así, empieza la línea recta y la flecha. Sin embargo, aquí en esta flecha, para evitar confundir con lo que es un vector, tendría que ponerse infinito para indicar que esto es una semirrecta o rayo que inicia en un punto y termina. Un vector libre, es decir, sin coordenadas o geométrico, nosotros lo vamos a estipular pues ya sea en 1, 2 o 3 dimensiones, como un ente geométrico que tiene punto de aplicación, es decir, que inicia en un punto y termina en otro. Si nosotros hacemos el trazo de esto es un vector, pero aquí no es infinito, sino que inicia en este punto llamado origen o cola y termina en este otro punto llamado destino o cabeza. Pero a diferencia de la semirrecta o rayo, no es infinito, sino que empieza en A y termina en B. Entonces, esto lo podemos llamar con toda propiedad vector AB. Empieza en el punto A y termina en el punto B. Evidentemente este vector tiene una longitud, podemos darla en centímetros o a escala en milímetros, no sé. Si nosotros estipulamos que el horizonte sea el 0 grados, también este vector tiene una dirección o ángulo, que sería este de aquí. Y nosotros nos proponemos trazar sobre este mismo plano cartesiano otro vector que sea igual a este. Lo que tenemos que hacer es utilizar escuadras y trasladar pues la misma dirección. Ahora este va a ser el punto A'. Y con el compás tenemos que trasladar la misma longitud. Ya está trasladada la misma dirección, pero tenemos que trasladar la misma longitud. Así, de este modo. Entonces aquí va a ser B'. Y aquí sería la flecha o cabeza. Y decimos que A', B' es igual al vector AB. ¿Por qué? Porque aunque están situados en lugares diferentes, tienen la misma longitud o magnitud y la misma dirección medida sobre la horizontal. Es decir que si trasladamos la horizontal al punto de aplicación A, observamos perfectamente al medir que θ1 es igual a θ2. De modo que estos dos vectores tienen la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, dos vectores son iguales sin importar su ubicación. Si tienen la misma magnitud y dirección. Si tienen la misma magnitud y dirección. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar vectores? Pues en los libros, si nosotros se hace de maneras distintas, podemos ponerlos con letras minúsculas, por ejemplo A, y aquí una flecha que indica vector, que es el mismo que A vector que está aquí abajo. En los libros lo suelen representar con letras negritas, es decir, marcadas con negro,
vector A, pero remarcado fuerte en libros. A mano también pues va a ser A y la flecha, vector A, pero la característica principal es que tenga magnitud y dirección. En casi todos pues los libros de análisis vectorial, de álgebra lineal, los vectores los tratan de manera coordenada. Estos son vectores libres porque están exentos de este sistema de referencia, es decir, de recta numérica unidimensional, de plano cartesiano o el espacio. Entonces, vector libre o geométrico, es el que se estudia sin tener referencia a ejes coordenados como son x, y, z, x una sola dimensión, x, y plano cartesiano, que son los que más nos van a interesar, y x, y, z el espacio, que también vamos a hacer un tratamiento adecuado de ellos. Las dos fuentes principales para el estudio de vectores libres son Fundamentos de Álgebra Lineal de Francis Florey, que es un excelente libro del tema. En vienen primero el tratamiento de vectores, pero vectores libres, es decir, sin planos, sin plano cartesiano, sin sistema de referencia unidimensional. Viene suma de vectores y multiplicación por un escalar. Aquí dice vectores lineales y vectores coordenados, pero los vectores geométricos o libres son los que el autor llama como vectores lineales. Y vean el tratamiento que hacen de vectores sin la utilización de ejes. Estos son los vectores libres. Y aquí viene muy bien el tratamiento, el estudio de ese tipo de vectores. Vean esta figura, no trae ejes x, y yo recomiendo mucho, aquí ya empieza con ejes. Y otro de los libros que trae tratamiento de vectores libres, es decir, sin ejes, es Cálculo Vectorial con una introducción al cálculo tensorial, del ingeniero Guillermo Terrazas. Desafortunadamente es un libro poco conocido, sin embargo también estudia vectores libres, es decir, exentos de ejes, y hace un tratamiento geométrico de ellos. Sin embargo, pues este estudio de los vectores libres, si bien es interesante por sí mismo, no es tan fructífero como el de los vectores coordenados, que son referidos a ejes x, y, z. Entonces, vector coordenado es referido a un sistema unidimensional o recta numérica. Por ejemplo, si yo tengo aquí la recta de los números reales 0, 1, 2, 3, pues evidentemente el vector 3i está ubicado desde el origen hasta 3i, hasta 3. Es un vector de posición, o sea que parte del origen hasta 3, es 3i en una dimensión. Sin embargo, también podemos verlo como como vector localizado, que no parte del origen. Digamos que va del punto 4 al 7, 5, 6, 7. Es el mismo vector, aunque esté en otra posición. Si nosotros vamos del 4 al 7, pues este vector también va a ser 3i.
¿Por qué? Porque eh, analíticamente va a ser 7 menos 4 el i, y igual a 3i, que indica que es movimiento 3 a la derecha o horizontal. El i es horizontal. En cambio, un vector de posición que parte del origen menos 2i, aquí menos 1 menos 2, pues sería este que está aquí, menos 2i. Que vendría siendo el mismo que va de 2 a 0, menos 2i también. Sería 0 menos 2, pues menos 2i. Entonces, vector coordenado va a ser referido a un sistema que puede ser unidimensional. Puede ser bidimensional si ese vector está en el plano cartesiano, XY, con componentes y J. Por ejemplo, si tenemos el punto 3,2, aquí aproximado, ese punto pues no tiene más que ubicación, punto 3,2. Sin embargo, si asociamos a ese punto un vector, 3i más 2j, aquí inicia, ese es un vector de posición, vamos a ponerle q. Ese vector q va a ser el vector 3 horizontal más 2 vertical. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el punto 3,2 solo tiene ubicación, pero el vector 3i más 2j tiene una dirección asociada, que estudiaremos también, y también tiene una longitud, que es lo que va desde 0, 0 hasta 3,2. También, por supuesto, en el plano cartesiano podemos tener un vector localizado. Si nosotros tenemos el punto menos 4,1 y queremos un vector igual a q, pues tenemos que avanzar 3 a la derecha a partir de menos 4 y 2 hacia arriba. Entonces, desde el punto menos 4,1, si avanzo 3 a la derecha llego a menos 1 y 2 arriba. Si estaba en 1 sería 3, entonces sería el punto 1,3, y de ahí trazo otro vector que va desde menos 4,1 hasta 1,3, va a ser el mismo que este q, vamos a llamarlo adquiere vector. Adquiere vector va de menos 4,1, que es origen o cola, a 1,3, que es cabeza. Aquí va a ser x1, y1, x2, y2. Y como en este sistema bidimensional los vectores son x2 menos x1 y más y2 menos y1, j, entonces ser vector va a ser igual x2 es 1 menos menos 4 en y, más y2 que es 3 menos y1 que es 1 j. Entonces perdón, este es menos 1,3, con razón fallaba aquí, menos 1, ahora está bien. Entonces va a quedar igual a menos 1 más 4 en y, más 3 menos 1, 2j, igual a menos 1 más 4 son 3i, más 2j. Ahora está bien. Entonces no importa que esté ubicado en dos puntos, en dos lugares diferentes, si tienen la misma magnitud y dirección, van a ser vectores iguales. Como este que es menos 4,1 fue el punto de aplicación, pues la dirección debe medirse ahora de manera horizontal desde este punto, desde el horizonte, y aquí θ1 igual a θ2. Entonces estos dos vectores coordenados tienen la misma magnitud y dirección. En el caso tridimensional,
pues los vectores se representan con sistema XYZ, XYZ. Por ejemplo, el vector 2i más 2j y luego menos k. Fíjense, 2 en y, o sea 2 en x, 2 en y menos 1 en z. Entonces desde el origen hasta acá va a ser el vector q, que es 2 en x, o sea 2 horizontal, luego 2 en y menos 1, o sea menos k, x, y y z. Por supuesto que en 3 dimensiones los vectores son más difíciles de ubicar, pero todavía son visibles. Habremos de estudiarlos más adelante. Por supuesto, los vectores no se limitan a 3 dimensiones. Puede haber un vector tetradimensional. Por ejemplo, si yo tengo las componentes 5, 3, menos 2 y 7, pues esto es un vector de 4 dimensiones. Vamos a llamarlo V vector. No se puede representar visualmente, pero nosotros lo vamos a llamar como vector de 4 dimensiones, y no solamente hay de 4, sino 5, 6, n dimensiones finitas. Porque vamos a hablar de espacios vectoriales de dimensión finita. Si un espacio vectorial tiene infinitas componentes, sería un espacio de dimensión infinita, pero ese estudio escapa a nuestros propósitos. Entonces, siempre que hablamos de vectores, suponemos que será el tratamiento en dimensión finita. Es decir, de dimensión 1, 2, 3, que son las que se visualizan. Ya vimos el caso 1, que es la recta de los números reales. Ahí hay vectores. Ya vimos el plano cartesiano, ya vimos el espacio. Y a partir de la cuarta dimensión, quinta hasta n finito, estos son pues espacios vectoriales de mayor de dimensión a 3, pero siempre finitos, y todos son pues tratables por métodos del álgebra lineal y del cálculo vectorial de dimensión finita. Hay libros muy buenos también donde encontrar estos temas. Por ejemplo, Cálculo Vectorial de René Benítez. Es diferencial, tiene otro de integral. Pero en todos los libros de cálculo o análisis vectorial vienen este tipo de temas con buen tratamiento. Finalmente, pues un concepto básico importantísimo es el vector cero. Vector cero. En el espacio unidimensional, pues es un puntito que se queda en el origen. Es decir, si aquí está el número 0, aquí va a estar el vector 0. Aquí está el 1, 2, menos 1, menos 2. Este vector 0 es importantísimo. Si estamos nosotros en el plano cartesiano, el vector 0 también va a ser el puntito que se queda en el origen. Es decir, de aquí es el vector 0. El vector 0, su magnitud es 0 y su dirección puede ser cualquiera arbitraria. Aquí x, y. El vector 0 en 2 dimensiones es este puntito que está aquí. 0i más 0j. Aquí 0 vector es igual a 0i más 0j.
En tres dimensiones, por supuesto que es este puntito que se queda en el origen. 0i más 0j más 0k. El vector 0 tiene siempre magnitud 0 y dirección arbitraria. ¿Qué quiere decir que dirección arbitraria? Que puede ser el ángulo que sea, no importa, pero siempre que la magnitud es 0. Y con eso tengo tratado los conceptos fundamentales de vectores.